Bien, muy buenos días a todos, en espera de que se encuentren bien. Ejecutamos y realizamos este vídeo con las miras y las veras, como se suele decir, de irlo colgando en YouTube, en mi página Situación Gitana y en Facebook, en foros de liderazgo, trabajo en equipo, coaching, empresarial como personal y otros. Estoy elaborando, como bien saben, desde hace bastante tiempo, basado en la Torá, en conceptos cabalísticos, pero también en antipsiquiatría, en experiencia personal, en meditación y en otras áreas, un método de coaching y de liderazgo llamado Akoletovapsi método, que está basado en la utilización y aprovechamiento fundamentalmente de todas las áreas mentales, psicológicas, emocionales que nos confieren, entendiendo de que a Coleto va, todo es para bien, y todo lo que está hecho por Dios y el destino, y así mismo es, puede ser usado y aprovechado para bien en sus rasgos funcionales. Hoy vamos a abordar el tema de la antipsiquiatría, quiere decir, del aprovechamiento de los rasgos funcionales de las personalidades borderline o quizá también llamadas hoy en día como neurodivergentes, ¿de acuerdo? De estos mecanismos de defensa no al uso, ¿de acuerdo? Que muchas veces utilizamos o utilizan algunas personas para defenderse frente a factores estresores del medio, situaciones complicadas, etcétera. Las mentes humanas que se doblan de otra manera, como yo también las intitulo, ¿de acuerdo? Bien, comenzaremos con algo que me apasiona, que es voy a empezar, el estudio de los trastornos de personalidad, el estudio de la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo y otras tríadas oscuras de la psicología en respectivo a la personalidad y a las maneras de estar en el mundo. ¿De acuerdo? Como así mismo los defino. Eh, Bien, aquí tenemos el logo de mi sistema de coaching espiritual, que es el Akoleto Babs y Method. Los símbolos son explicables. Es una eh, flecha negra unida a una flecha blanca. Quiere decir que tanto la parte de la sombra como de la luz nos va a llevar a un horizonte con una intención pura. Quiere decir que pretendemos el estudio y el manejo de las emociones y de las partes luminosas como de sombra. Esto viene mucho de los conceptos cabalísticos, igualmente de que la luz más grande está en la sombra mayor. Bien, podemos ver aquí este pequeño dibujo muy ilustrativo, donde un personaje domina su mente, la cabalga. Las mentes hay que cabalgarlas, no se las puede suprimir. El método de la supresión no ha demostrado grandes resultados, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades mentales o personalidades atípicas. Hoy hablaremos de la psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, la tríada oscura, de lo que también se llama, y valga la redundancia, psicología oscura. Vamos a comenzar primero un breve, una breve comparativa entre los tres trastornos de personalidad que están dentro de lo que se denomina la tríada oscura. Bien, la psicopatía es según estudios, yo me he basado, por supuesto, en estudios de psiquiatras forenses y criminalistas de larga data en el estudio de estas patologías, como Robert Hale, el doctor Iñaki Piñuel o el doctor Hugo Marieta, ¿de acuerdo? Son psiquiatras forenses del ámbito de la criminología, también especialistas en trauma y politrauma y en abusos y maltratos, que de repente dieron en entender que psicópatas y otras personalidades oscuras no solamente están dentro del ámbito de la marginalidad, sino que de la misma manera también están integrados en sociedad, y algunos son incluso personas de altas capacidades y aparentemente funcionales en distintas áreas de la sociedad, lo cual ya nos refleja de que ciertos rasgos de estas patologías sí son funcionales, incluso les confieren llegar al éxito social. ¿De acuerdo? Yo, desde mi método, desde el coaching de Akoleto Babsi Method, no entiendo en absoluto que estas personalidades puedan ni deban suprimirse. En quien las sufre, por un lado, las padece o las cabalga por otro. Principalmente porque no se ha demostrado que tengan una cura, ya que no son, en su estricto rigor, una patología médica, sino más bien una manera de estar en el mundo, aunque en el caso, por ejemplo, como hablaré posteriormente,
el narcisismo si viene de unos condicionamientos sociales. La psicopatía, podemos empezar a diferenciarla del narcisismo, es algo más de orden neurobiológico, por decir, de fábrica. Aunque también se ha entendido que en condiciones de violencia o cuando sucede algún accidente que afecta a los núcleos prefrontales, ¿de acuerdo?, que son los que inhiben los comportamientos violentos, agresivos o depredadores en el ser humano, también se desencadena una mayor porcentaje de psicopatía, por decirlo, de rasgos psicopáticos. Podríamos diferenciar también entre rasgos psicopáticos y narcisistas a psicopatía y narcisismo ya completamente desarrollado. Los rasgos infieren que la persona tiene un insight, quiere decir, la persona tiene un punto de reflexión sobre sí mismo donde se da cuenta de que algo le pasa y de que tiene esa personalidad atípica, por llamarlo de alguna manera, y por tanto eso puede ser manejado o incluso tratado de mejor manera. Pero cuando ya de rasgos pasa a trastorno directo, esta persona ha perdido la capacidad de autoobservarse en su diferencia. Bueno, por decirlo de alguna manera. Esto es tremendo, ¿de acuerdo? Bien, la psicopatía adolece de emociones salvo las primarias. Y me explico. El psicópata se mueve en base a placeres muy básicos. Como el depredador natural, se mueve en base a lo que le bombardea adrenalina, el placer hedonista, el control, el dominio. Poco menos que lo que le mueve es el control y el dominio. La libido del psicópata está derivada al controlar su entorno y su medio, puesto que es un depredador y es una personalidad que necesita dominar por libido, quiere decir por placer, autoplacer, en ese sentido. Pero es una personalidad que, por decirlo de alguna manera, va a tender al cabo del tiempo a la marginalidad, a la criminalidad o a pasar los bordes legales. Estoy definiendo psicopatías en su estricto rigor. En un inicio, el psicópata tiene una máscara de salud mental por la cual, al ser un tremendo mentiroso, puede camelar, como se suele decir a todo el mundo, y además es una persona que utiliza su función cardíaca baja. O sea, el psicópata tiene un rango de bombardeo cardíaco, por llamarlo de alguna manera, es bajo, o sea, es bradicárdico. Como se define técnicamente, es bradicárdico, no refleja el nerviosismo de manera fisiológica y el aprovechamiento de esto mismo es que puede ser una persona que puede aguantar situaciones de estrés de manera muy radical, porque no tiene esa disfunción que el normal sí tiene, el normotípico de ponerse nervioso en situaciones estresoras. Llamo disfunción. Bien, porque esto no nos capacita, nos incapacita. A las personas normotípicas que se ponen ansiosos en situaciones estresantes es una disfunción. El psicópata, sin embargo, tiene un rasgo que es que aguanta como el pan duro de los domingos. Cualquier cosa que le echen no se va a despeinar el tipo. Entonces, infiero que eso no es una discapacidad en sí mismo. Ahí es donde podemos observar que el psicópata no solamente es discapacitado para ciertas cosas, sino más capacitado para otras que el normotípico. Porque el caso de una persona natural, normal, de al uso, se pone nervioso en una situación de violencia. El psicópata no solo no se pone nervioso, no solamente no genera ni taquicardia siquiera, sino que además incluso busca la adrenalina de la situación. Cierto es que el psicópata es un planificador nato. O sea, un psicópata puede mantener una planificación al detalle por décadas para conseguir un entorno controlado de lo que él busca, el control y el dominio. Hablemos un poco de eso. En su estricto rigor, ¿es malo en sí una persona planificadora? Depende de para qué. Aquí lo que estamos tratando es de intentar buscarle luz a la sombra. De intentarle buscar conexión y función a lo que no lo tiene. La persona manipuladora que lo hace por motivos egoístas, como un psicópata patológico, por supuesto es malo. Pero la persona que lo hace o lo hiciera con una intención pura de un objetivo político superior o militar, es una persona que utilizaría sus capacidades de manera funcional. Lo que estamos hablando, señores todos, es el uso de esta psicología oscura para la función social. Es algo muy novedoso. Por tanto, estas neurodivergencias o mecanismos de defensa disfuncionales en un inicio pueden ser funcionales cuando se les rota a una función. Haremos digresión, vamos a
hacer un pequeño paréntesis en distintas preguntas que me haga la gente. ¿El psicópata está mal o el psicópata está mal porque la cultura denomina un psicópata? Bien, eso es un punto muy interesante. En estos momentos la psicopatía es vista como un trastorno de la personalidad, por decir una manera de estar en el mundo. No se denomina una enfermedad mental porque para enfermedad mental el sujeto tiene que sufrir y el psicópata no sufre. De base no sufre. Después, una enfermedad mental incapacita y el psicópata, por regla general, algunos están incapacitados y están dentro de lo que es el rango de la marginalidad, la criminalidad, porque aparte tienen rasgos sociopáticos, que eso es distinto, pero hay psicópatas integrados que están de jefes de empresa, de generales de ejércitos o de líderes políticos que han transformado el mundo. Entonces significa que en un inicio la cultura hoy por hoy denomina al psicópata como en esencia alguien malo, pero esto es cultural. Porque como digo, grandes psicópatas han liderado Europa. Y no siempre para mal, a veces para mal y otras para bien, depende. Y eran personalidades psicopáticas que buscaban el control y el dominio por encima de todas las cosas. Una persona que no se conforma con la tortilla de patatas de los domingos y que se nutre en su hedonismo del control y el dominio, puede enfocarlo para mal, haciendo daño, o puede enfocarlo para llegar a cotas de poder que en esencia no tienen por qué ser malas, puede ser un buen político también. O sea, vamos a aislar los rasgos funcionales de estos mecanismos de defensa, repito, mecanismos de defensa, lícitos inclusive, de lo que es el trastorno psicológico discapacitante. Eso es otra, ¿de acuerdo? Yo estoy yendo a los rasgos funcionales, a la funcionalidad, a lo que podemos aprovechar, al aprovechamiento de la psicología oscura. Como digo, no soy el primero que está hablando de todo esto. No recuerdo ahora el nombre, pero hay un psiquiatra que también lo está tratando de esta misma manera. Pero bueno, en fin, ya en posteriores vídeos. Bien, no estamos aquí para discriminar a las personalidades neurodivergentes. No estamos aquí para hacernos, como se suele decir, una cruz y decir, ay, Dios mío, que viene el diablo. No, no es eso. Vamos a afrontar la oscuridad y sacar chispas de luz. Bien, el psicópata, por ejemplo, se diferencia del narcisista, vuelvo a repetir, porque el psicópata planifica las cosas al detalle por décadas, para que no se le salte ni una coma, mientras que el narcisista es explosivo. El narcisista es una persona que viene de un trauma infantil, donde ha habido ausencia de padre, donde no ha habido validación y amor, bueno, etc. Y se pone una armadura. Si el psicópata lleva una máscara, el narcisista lleva una armadura. La armadura de la grandiosidad, la armadura de la superficialidad, la armadura de soy el mejor aunque no lo sea. Estamos hablando de cosas distintas. El narcisista sí se ansia, sí se pone nervioso, sí se ansia, sí le da miedo que la gente lo descubra, y el narcisista es un publicista. Si el psicópata es un estratega militar, que no se pone nervioso, el narcisista sería un publicista, hace publicidad de sí mismo y de su grandiosidad aparente, exagerándose, con un discurso, etc. El psicópata no se cree sus propias mentiras. El narcisista puede llegar a creerse sus propias mentiras como buen publicista. Cuando un vendedor quiere vender un producto, tiene que llegar a creerse que ese producto es el mejor aunque no lo sea. El narcisista no miente, confabula. Todo esto son detalles muy importantes. Repito, me he basado en investigaciones del doctor Iñaki Piñuel, del doctor Robert Hare, del doctor Hugo Mariettan y otros psicólogos criminalistas y forenses que, especialistas en trauma y multitrauma, se dedican al descubrimiento de que la psicopatía y el narcisismo están en sociedad, ¿de acuerdo? Bien para defendernos frente a ello, obviamente, en el sentido de lo maligno que esto conlleva, pero por mi parte, yo como coaching, si quieren verme de esa manera, o persona aficionada a la psicología desde el punto también de mi experiencia personal o de lo que observo en la realidad, yo quiero sacarle chispas de luz a la oscuridad más grande. No se ha demostrado que podamos eliminar el narcisismo, la psicopatía o el maquiavelismo. No se puede hacer, la sociedad está mediada por estas patologías o disfuncionalidades y esto no va a menos, va a más. Entonces lo que tenemos que intentar es darle función, darle ocupación a estas neurodivergencias para el bien de la sociedad y no para el mal. Para eso hay que enfocar, reenfocar.
Bien, el psicópata controla, domina, busca el poder, tiene una personalidad de sol negro, quiere decir que todos orbiten en un dominio porque para él el control es líbido sexual. El control es líbido sexual. Los grandes oradores políticos, por ejemplo, tanto en negativo como en positivo, y podemos decir, pues no sé, Eisenhower, Churchill, pero igual Hitler y otros, prácticamente su sexualidad era subir a un púlpito y convencer a todo el mundo de que llevarían al éxito a la sociedad, etc. O sea, la libido sexual del psicópata, como del sectario y otro, es el control. Control, dominio. No se ponen nerviosos. Buscan la confrontación adrede. La adrenalina les va. Por eso hay muchos psicópatas en la policía, en los bomberos. No es tontera lo que estoy hablando. Disculpen la vulgaridad, no es tontera. Y por tanto, en esencia eso no es malo, porque una persona que no busque la violencia no puede ser un militar ni un policía que se enfrenta todos los días a criminales en la calle. Una persona que solamente es feliz viendo el partido de fútbol no va a buscar una situación de agresividad per se. O sea, nosotros necesitamos psicópatas funcionales, pero funcionales de verdad, en determinadas áreas de la política, de la milicia, del espionaje, etc. Y eso es innegable. Eso es innegable. ¿De acuerdo? Lo que sí necesitamos es que el psicópata integrado ponga foco a sus capacidades para el bien de la sociedad y no para motivos egoístas. ¿De acuerdo? Bien, esto de que el psicópata no empatiza. Puede ser, habría que estudiarlo, porque ahí iríamos a, por ejemplo, disfuncionalidades ya desde el punto de vista anatomobiológico. ¿De acuerdo? Quiere decir, el psicópata a través de los años, o de base, de origen, o de fábrica, como quieran decirlo, dependiendo de los casos, porque hay psicópatas primarios y otros secundarios, eh, hay una alteración del tronco del encéfalo, alteración de los núcleos prefrontales y de la amígdala y el hipotálamo en referencia, por ejemplo, a la sustancia blanca y negra. ¿De acuerdo? O sea, esta persona se ha desensibilizado. Las vías aferentes sensitivas que reducen los impulsos agresivos, violentos y depredadores están desensibilizadas. Hay quien ha dicho que eso es una adaptación. Efectivamente, o sea, todo lo que nos sucede es una adaptación. La enfermedad es una adaptación igualmente. Quizás una mala adaptación, pero es una adaptación. Entonces, el psicópata, al inhibir las vías aferentes y sensitivas de los núcleos prefrontales hacia la amígdala, lo que sucede es que ha estado en un entorno de violencia y se ha tenido que defender. Quizás un niño que ha madurado demasiado pronto. ¿De acuerdo? Que has tenido que ser adulto demasiado pronto. También sucede. Siempre ha habido también, interfiere que haya habido accidentes, epilepsias del lóbulo temporal y occipital, otras, por decir, otros agravantes, ¿de acuerdo? Que desencadenan toda esta situación. Pero que, como quiero decir, yo voy a la funcionalidad, no voy a hablar de lo malo, voy a hablar de lo que se puede utilizar para el bien social. Un psicópata tiende a la política, tiende a posiciones de poder, de alta empresa. El psicópata, como mentiroso natural, puede ser un buen espía, por decirlo de alguna manera, y es bradicárdico y por tanto busca la adrenalina y no se va a inhibir en situaciones violentas. No se va a torcer el pelo, por decirlo, no se va a despeinar. Mientras que una persona normotípica prácticamente no podría. Bien, entonces, ¿cómo hacemos con los psicópatas? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo los podemos aprovechar en bien social? ¿Cómo les explicamos para que utilicen sus capacidades de manipulación, de técnicas, etc.? El narcisista y el psicópata sí tienen semejanzas. El narcisista ya ha dicho que es un buen publicista. Podría derivarse, por ejemplo, a publicitar un producto en red. El narcisista necesita ser admirado, visto y visionado. Cuando una persona normotípica, quiere decir una persona normal, se conforma con la tortilla de patatas de los domingos, al narcisista quiere que lo vean miles de personas. El narcisista quiere ser reconocido, visto y visionado. El narcisista es un competidor. Compite con cualquiera en cualquiera de los casos. No se inhibe de competir. Y utiliza junto con el psicópata unas técnicas que son abusivas, mal empleadas, como es muy natural, que son variadas. Voy a hablar, por ejemplo, de la técnica del gaslighting o técnicas confusionales,
pero podemos hablar también de las técnicas del love bombing, del descarte emocional y otras. ¿De acuerdo? En esto hay semejanza, hay similitud. Lo mismo que he hablado de la diferencia del psicópata y el narcisista respectivo a que uno miente descaradamente y sabe que miente y el otro confabula y llega a creerse sus propias mentiras, sobre que el psicópata es un estratega militar apegado a sus objetivos, una persona que no se despeina por decir que busca la adrenalina. El narcisista, sin embargo, sí se ansia. Estamos viendo diferencias y semejanzas, es muy curioso igual. Bien, el psicópata viene de base, es más de nacimiento, por decir, aunque hay trauma, pero también hay accidentes que pueden haber afectado de manera física al cerebro, y el narcisista viene de un abuso traumático. Bien, todo eso está sobre la mesa, diferencia, pero vamos a lo funcional. Las técnicas que utilizan narcisistas y psicópatas para conseguir sus fines egoístas, sus manipulaciones, sus abusos, pero también su control y dominio, y que les sigan. Muchas, variadas. Cuando un narcisista y un psicópata elige una víctima, comienza un proceso que se denomina love bombing. Love bombing significa bombardeo de amor. Algo que utilizan las sectas destructivas. Han identificado a una personalidad débil, dependiente, emocional, y empiezan a darle todo lo que quiere, premiarlo en todo y seguirle el juego. Por decirle, hacerle la pelota a la persona. O sea, el narcisista y el psicópata comienzan la preparación de su víctima con una técnica de love bombing que es muy semejante a darte toda la droga de serotonina, dopamina que tu cerebro quiera y más aún todavía para generarte después una dependencia. Cuando conoces a una persona que no tiene ni idea de quién eres tú, ha llegado a tu vida y el primer día ya te está diciendo que tú eres lo mejor que ha llegado, empieza a sospechar, porque esta persona al no conocerte, ¿cómo sabe que tú eres lo mejor? Lo que puede estar haciendo es una técnica manipulativa que se denomina love bombing, ¿de acuerdo? Bombardeo de amor. Esto tiene la misión, por decir, de preparar a la víctima, en este caso, para inundarlo de neurotransmisores del placer, como pueden ser la norepinefrina, la serotonina, dopamina y otras. ¿Qué sucede luego? Inmediatamente de este love bombing, esta persona queda enganchada. Esta persona que ya es dependiente emocional, que quizás es una persona con problemas familiares, de trauma infantil o que no es muy aceptado en sociedad, se engancha al psicópata, se engancha al narcisista porque es la persona que lo ha tratado mejor, aparentemente. El love bombing es muy efectivo para la atracción de personas y de hacerlas dependientes emocionales porque sucede como una persona cuando toma de repente mucha droga muy seguido, ¿qué se hace? Se engancha. Ya, bien. Tras el love bombing viene poco a poco lo que se denomina la técnica de la rana herida. Quiere decir, el psicópata y el narcisista comienzan a alternar el tratar divinamente a su víctima y de repente, sin embargo, le hacen alguna pequeña trastada. Están, como se suele decir, sondeando la personalidad de su víctima para ver hasta dónde esta persona va a soportarlos y aguantarlos en su control, dominio y maltrato. Comienzan de a poco. Comienzan de a poco. Esto hace que suceda en la víctima algo que se denomina disonancia cognitiva. Quiere decir, la mente se confunde. De repente la persona no puede entender que esa persona que en un inicio lo ha tratado de manera tan bien, de repente está alternando periodos donde no lo trata ya tan bien. Y esta persona no quiere creerlo, porque todos queremos creer que nuestra pareja, amigo, familiar, madre, padre, quien sea, es una excelente persona. Y que nos trata bien de base. Bien, cuando la persona no quiere verlo, y esto le permite al psicópata y al narcisista ir avanzando con esa técnica de la rana hervida. Quiere decir una técnica, porque cuando se hierve una rana para cocerla y comerla, se hace de a poco para que la rana no sienta que se está hirviendo. Bien, en este caso el narcisista y el psicópata dan dosis homeopáticas, dosis muy pequeñas de maltrato, para ver hasta dónde la víctima puede soportarlo y hasta dónde la disonancia cognitiva de la víctima puede hacer que soporte el maltrato en estos periodos alternos entre love bombing y ya maltrato o abuso, ¿de acuerdo? Buenas a todos, hoy estoy hablando de psicología oscura, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo desde la Collet-Tobacsi Method y los rasgos funcionales de las personalidades neurodivergentes.
Hablo del coaching espiritual, de causa hebrea gitana motivacional, hablo de Acol Tobá, todo es para bien, y hablo de sacar chispas de luz de la oscuridad más grande. La parte psicológica de la causa y de lo que estamos haciendo en Acol Tobá Method. Bien, el asunto es que esta técnica de la rana hervida funciona. Podremos decir cualquier cosa, pero no podemos decir que narcisistas y psicópatas no funcionen en sus objetivos. Si su objetivo es controlar, dominar y generar esclavos emocionales, lo consiguen y punto pelota. Entonces, ¿son efectivos? Sí, son efectivos en su maldad, pero son efectivos. Y eso es lo interesante de lo que estoy hoy hablando. Bien, el asunto. Esta técnica de la rana hervida del maltrato y abusos narcisista continúa con algo que se denomina gaslighting o técnica confusional. El gaslighting viene de una película de Alfred Hitchcock, de la cual no recuerdo lo mismo el nombre, en donde un marido quería volver loca a su mujer, pues diciéndole que las luces de la casa estaban apagadas cuando estaban encendidas para hacerla creer que ella era la que estaba loca. Bien, el asunto, para después robarle y hacerle alguna trastada. Bien, pues de ahí nace la expresión gaslighting o técnicas de confusión. El gaslighting, el gaslighting es un discurso enrevesado por el cual el narcisista y el psicópata intentan hacer que la persona, su víctima en este caso, pierda confianza en sí misma y hasta en sus capacidades mentales. Se confunda, gaslighting, confusión, es como un calamar en el mar que emborrona todo para que no se vea la verdad. Entonces esta persona puede, por ejemplo, llegar tarde a una cita y decir que el que ha llegado tarde eres tú, o que él no llegó tarde, o que tú te confundes, o incluso pueden cambiar objetos en la casa de sitio para decir que tú estás perdiendo la cabeza. Y gaslighting. Cuando una persona se siente sometida al gaslighting, como ha habido un love bombing, hay una disonancia cognitiva, ha habido una técnica de la rana hervida en pequeños maltratos de forma homeopática y ahora comienza el gaslighting, esta persona está enredada, esta persona empieza a confundirse, cree que él verdaderamente es el que está mal, que el narcisista o el psicópata. Bien, todo esto que estoy hablando se utiliza también en técnicas de espionaje, en técnicas de inteligencia militar y política para conseguir, por ejemplo, que el handler o el manejador pueda acceder a conseguir agentes en la doble inteligencia. O sea, estamos hablando de que el psicópata y el narcisista utilizan técnicas que ya de base los supervisores de la inteligencia operativa del Mossad, la CIA y otros lo utilizan para conseguir captar e influenciar a operadores de países contrarios y generar agentes de doble inteligencia. Así que imagínense ustedes las capacidades que tiene el psicópata y el narcisista de forma intuitiva, que incluso utilizan técnicas que ya la inteligencia militar y política de los países utilizan para infiltrarse en organizaciones criminales y otras. Es increíble. Por eso les digo que estas personas no están locas per se, son funcionales. Lo único que pasa es que están mal dirigidas, lo hacen por motivos egoístas, pero realmente el gaslighting se utiliza inclusive, por ejemplo, en las situaciones prebélicas entre países, como digo, en la inteligencia operativa, para infiltrar otro país y generar técnicas de confusión en estamentos políticos y otros. O sea, estamos hablando de que el psicópata y el narcisista serían un James Bond de primera línea. Lo que pasa es que están mal enfocados. Bien, proseguimos. Tras el love bombing, tras la técnica de la rana hervida, el maltrato, el abuso y todo esto, y el gaslighting y la técnica confusional, nos encontramos a la persona totalmente captada por el psicópata y el narcisista para sus fines egoístas. Tenemos a un esclavo emocional y el psicópata se nutre de ello por control y dominio y el narcisista, sin embargo, lo hace porque quiere sentirse más bonito que un San Luis. O sea, el narcisista pretende tener acólitos, palmeros, mientras que el psicópata quiere tener esclavos, que es distinto, es peor todavía. Y entonces esta persona pues se ve sometida por décadas a estas personalidades oscuras. Bien, un rasgo común entre el psicópata y el narcisista es el maquiavelismo. Es un rasgo de personalidad que viene de Tomás de Maquiavelo, un político y diplomático de época veneciana renacentista, creo recordar,
que en su libro del Príncipe hablaba de que el fin justifica los medios. Algo muy de política, ¿no es así? Bien, y ahora yo me pregunto lo siguiente, hay momentos donde el fin sí justifica los medios. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nuevamente de la inteligencia operativa, donde hay asesinatos selectivos de miembros de organizaciones terroristas, como en su día fue Bin Laden y otros, y el fin justifica los medios, ¿no? Porque si eliminando un agente un objetivo superior se está a lo mejor paralizando una guerra, pues usted me dirá si el fin justifica o no justifica los medios. O sea que el maquiavelismo no solo es un rasgo de personalidad psicopática y narcisista maligno, también es funcional en política y en inteligencia militar. Por eso que no les cuenten el cuento. Hay rasgos de funcionabilidad en estas patologías o supuestas patologías. De acuerdo, el maquiavelismo se usa en política y en inteligencia militar. El psicópata tiene una inteligencia de astucia, está pegado a terreno, siempre va detrás de su objetivo, el dominio y el control, y siempre va a tener una estrategia militar. Por tanto, tanto psicópatas como narcisistas van a utilizar lo que se llama los flyers monkeys, los monos voladores. Quiere decir personas que han preparado de dos formas distintas, que ahora explicaré, para que le rindan tributo, pleitesía o aplauso, y para que les sirvan de palmeros y también de segundones para sus fines. Estos flyers monkeys son preparados con mucho tiempo. O sea, estos monos voladores, estos acólitos, son personalidades débiles o que también son abusivas, pero que se someten al psicópata o al narcisista, porque el psicópata o el narcisista genera una situación de dependencia a estas personas, premiándolos o castigándolos, o sea, dándole un premio o un punishment. Alternando el premio y el castigo, someten por miedo a estas personas y los llevan de calle. Entonces, el psicópata y el narcisista tienen muchísimos acólitos y gente que les hacen el trabajo sucio, a los cuales se les denomina flyers monkeys o monos voladores. Bien, yo soy Antonio Sevilla, soy director de Causa Hebrea Gitana y proyectos asociados para el retorno de los gitanos como motivo de Israel, pero al mismo tiempo soy una persona que me he especializado en dirección de recursos humanos, en budismo en su día, en temas de cábala, meditación, pero también estoy abordando el coaching espiritual y por supuesto el coaching de las personalidades oscuras, quiere decir de la psicopatía, narcisismo, maquiavelismo. Me he preparado durante muchos años en el conocimiento y el insight de la mente humana. No soy psiquiatra ni psicólogo, pero por supuesto soy una persona con conocimiento de varias áreas, inclusive de inteligencia militar y otras, y por tanto por eso he visto los paralelismos que hay entre estas disfuncionalidades aparentes con las personalidades militares marginales y otras. Dentro de los elementos marginales de la sociedad podemos encontrar también la abundancia de la psicopatía y el narcisismo. Nos encontramos esto dentro de criminales, prostitutas, ladrones, de guante blanco o no, etc. Porque la personalidad marginal es una personalidad, y hablo de su funcionalidad ahora, muy pareja, que no tiene miedo y busca la adrenalina. El marginal, el criminal, el psicópata y el narcisista no tanto, como ya he dicho, porque el narcisista se ansia, tiene miedo, porque el narcisista quiere encajar en sociedad y que le rían la gracia. Y por tanto no es como el psicópata y el sociópata, que llega un momento donde se les cae la máscara de salud mental y ya les da lo mismo todo. Pero dentro de la criminalidad y la marginalidad también hay función, también se funciona. ¿Cuántas revoluciones del mundo no lo han hecho los criminales? ¿Ustedes creen que si hay una revuelta social, o si hay una revolución, o si hay un estallido, o si hay un golpe de Estado, quién cree que va a salir a las calles a ganar o perder? ¿La gente normal que compra el bollito de pan de los domingos, o el psicópata, el narcisista, el criminal, la prostituta y el ladrón? Estas personas que después la sociedad margina son las personas que después pueden hacer una revolución porque tienen los santos reales para salir con un palo a la calle. Eso es lo que quiero que entiendan, que de la oscuridad se sacan chispas de luz, en dependiendo el caso, y que no todo el monte es orégano. Bien, estamos terminando este live que me ha salido bordado, perdonen que lo digan, en eso soy narcisista, he de decirlo. Y me gustaría que estos lives fueran a psicólogos y psiquiatras,
a elementos de la política y la milicia o de la inteligencia operativa porque tenemos que estudiar. Akol Letova, todo es para bien, Begam su Letova, y cualquier cosa que te esté sucediendo igualmente puedes manejarla y conducirla, cabalgarla para bien, con una funcionalidad social mayor. Usemos de los rasgos psicopáticos y narcisistas, de las personalidades neurodivergentes, de la personalidad oscura del maquiavelismo, inclusive para elementos funcionales de la sociedad y no para el maltrato y el abuso de víctimas individuales. Un saludo para todos vosotros en este live y seminario respectivo a Collective Apps Method, el primer método motivacional de coaching basado en ética hebrea, en conceptos cabalísticos, en experiencia personal y en antipsiquiatría de la misma manera. Psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, psicología oscura y su función social.